Dios le bendiga, hermanos. Muy buenas tardes. Estamos aquí para continuar con nuestro estudio de la segunda carta a los Corintios. Estamos terminando capítulo 1, los últimos dos versículos vamos a leer y después ya entraremos al estudio del capítulo número 2. Los últimos dos versículos que nos quedaron del capítulo 1 dicen de la siguiente manera. Dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. En estos últimos dos versículos de este capítulo, el apóstol empieza a decirles por qué él no viajó a Corinto, así como les había dicho y que tenía planificado ir y no fue. Entonces, ¿por qué no fue? Esa eh, cosa era algo que le cuestionaban los corintios y trataban como que Pablo decía primero una cosa y después hacía otra, y entonces ahora él, después de argumentar otras cosas en todo el capítulo 1, les está diciendo la razón por la cual no fue, decidió no ir y sintió de parte de Dios que no tenía que ir a Corinto en ese momento. Y él les dice de la siguiente manera, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, pone al Señor como testigo de lo que está diciendo y dice que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Entonces él prefirió esperar un tiempo, no ir en persona, ¿no es cierto? En un momento que estaba muy difícil, las cosas estaban muy caldeadas, eh, y por consideración, para no ser tan severo con ellos, como dice también más adelante en esta misma epístola, prefirió no ir personalmente y enviar una carta. Esa carta también fueron cuestionadas porque dice por carta es muy fuerte, las cartas son muy fuertes, pero su presencia es débil. Eso también le cuestionaban a Pablo. Pero bueno, aquí hay una iglesia que realmente era una iglesia conflictiva y que estaba con problemas y estaba enfrentada en cierta manera con el apóstol Pablo, aunque cuando ya escribe esta segunda carta a los Corintios, el problema mayor había pasado y muchos se habían arrepentido de lo que habían hecho y se habían reconciliado con Pablo y habían expresado su dolor por lo que había pasado, eh, pero todavía estaban en ese lugar los falsos maestros o falsos apóstoles, como dice Pablo, los grandes apóstoles, les dice entre comillas, ¿no es cierto? Grandes apóstoles, que estaban ahí en la iglesia y que incitaban al resto del pueblo de Dios de ahí de la iglesia de Corinto contra Pablo. Esto ya había pasado, la mayoría de la gente ya se había arrepentido de la actitud que habían tomado y lo que habían hablado y murmurado contra Pablo y habían cambiado su actitud. No todos, porque vemos al final de esta carta, como lo vamos a ver más adelante, que está dirigida, más dirigida hacia los falsos maestros que había en Corinto, no todos eran los que habían cambiado su actitud con respecto a las cartas que había escrito Pablo. Pablo le había escrito la primera carta, que es Primera Corintios, que la tenemos en nuestra Biblia, y ahí marcó los problemas que había y los que ellos tenían que solucionar, y sobre todo había un problema con una persona que estaba en pecado, y Pablo habló y les pedía que ellos tomaran una iniciativa de tomar una medida con esa persona y le indicó qué era lo que tenía que hacer. Y bueno, y ahora dicen los estudiosos que hay una segunda
carta que está entre medio de estas dos, que la llaman la carta dolorosa, porque es una carta que no la tenemos nosotros, pero es una carta que parece muy fuerte, que Pablo les haya escrito antes de Segunda Corintios, y que dice por el versículo 4 del capítulo 2, que vamos a entrar a estudiar, dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que les tengo. Entonces, esta carta que dice aquí no sería Primera Corintios, sino que sería otra intermedia entre Primera y Segunda de Corintios. Entonces, aquí el apóstol les está diciendo por qué razón no fue. Él estaba esperando que se calmaran un poco las aguas para llegar a ellos, dice, y no usar, no enseñorearse de su fe. Quiere decir, él no quería actuar imponiéndose sobre ellos, ¿no? Porque él tenía toda la autoridad para hacerlo como apóstol de Jesucristo, y si bien tenía autoridad para imponerse, él no quería usar de esa autoridad, sino que quería que ellos reflexionaran y entendieran y tomaran ellos acciones, empezaran ellos realmente a crecer espiritualmente, fueran maduros espiritualmente y tomaran las decisiones que tenían que tomar de acuerdo a las instrucciones y a la palabra que les estaban siendo enseñadas. Entonces, eso era lo que estaba esperando Pablo. No tanto ir él y tomar él las resoluciones, ¿no es cierto? Y a veces eso es lo que pasa en muchas iglesias, donde hay iglesias que esperan que el pastor resuelva todas las cosas, ¿no? Y que le indique y diga cada cosa cómo tiene que ser. Y esté siempre ahí, sea el hombre orquesta de la iglesia, donde todo pase por el pastor y donde no haya delegada nada en muchas personas. Hay a veces pastores que toman esa opción, ¿no? O sea, y se están enseñoreando de la iglesia. Quiere decir que están imponiendo su voluntad sobre la iglesia, sobre todo lo que piensa, sobre todo lo que ve cómo hay que hacer las cosas, y ahí están todos sus ovejas, digamos, todos los que integran esa congregación, que lo único que hacen es recibir órdenes, pero no toman iniciativas propias. Y entonces, así como nosotros con nuestros hijos, cuando son niños, tenemos que estar más pendientes de ellos, y a medida que ellos van creciendo, les vamos dando independencia y que empiecen a hacer las cosas por sí solos, y así debe ser hasta que llegan a la edad adulta, donde realmente tenemos que soltarlos, ¿no? Como a veces se dice, hay que cortar el cordón umbilical. No siempre pueden depender de los padres en todo, como si fueran niños. Tienen que ir creciendo espiritualmente, ir madurando también en todos los aspectos y ir tomando ellos sus propias decisiones en la vida, y así debe ser, no solamente en cuanto a la familia, sino que también en la iglesia. La iglesia debía crecer y tenía sus autoridades espirituales, sus pastores, sus diáconos, ¿no es cierto?, las personas que estaban ahí en la iglesia, y no podían depender en todo para que Pablo les dijera qué hacer en cada situación, sino que ellos mismos, con la ayuda y orientación de Pablo, podían tomar las decisiones y no esperar que Pablo hiciera todo o resolviera todos los problemas, que es una situación muy cómoda. Entonces venía todos los problemas que tenían y las cosas difíciles de resolver, se las tiraban a Pablo y que Pablo las resolviera. Y entonces cuando Pablo tomaba alguna decisión sobre esa persona, ahí entonces cuestionan y por qué hace esto, y se puede pasar a veces en la iglesia, por qué el pastor tomó esto y que dijo esto y que hizo aquello y que esto y el otro, y nadie quiere poner las manos en el plato muchas veces. Entonces,
el apóstol Pablo le dice, yo no soy así, yo no soy de imponer, yo no me quiero enseñorear de su fe. Nosotros como equipo misionero que estaba con él, dice cuando empieza la carta, Pablo y Timoteo escriben esta carta, ¿no? Los dos. Y dice, nosotros queremos colaborar para vuestro gozo y porque por la fe estáis vosotros firmes. Dice, queremos colaborar no para acarrearles tristeza, no para producirles tristeza. La carta que yo les escribí, que fue dura, fue para corregir eso, pero no fue para producir tristeza, sino que a través de esa disciplina o esas palabras ellos pudieran después de pasada y tomada las acciones correspondientes con respecto a lo que tenían que hacer, no perdieran el gozo del Señor, sino que siguieran en el gozo, de que Él quería colaborar con el gozo de la vida cristiana en la vida de esa iglesia, ¿no es cierto? Dice, porque por la fe estáis firmes. Esto es importante, ¿no es cierto? Porque no es, a veces se toma esto al revés. Estamos firmes en la fe. Acá dice, por la fe estamos firmes. ¿Sí? Quiere decir que puesta nuestra fe en Jesucristo, eso hace que nosotros estemos firmes. ¿Sí? Eh, si nosotros miramos las circunstancias, no vamos a estar firmes. Pero si miramos por la fe puesta en el Señor Jesús y en su obra redentora en la cruz del Calvario, ¿no es cierto? Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Él es el que nos dio esa fe y ahora por esa fe que nosotros tenemos en Jesús es que podemos permanecer firmes en el Señor sin desviarnos y, y eso es lo que les está diciendo Pablo aquí a todos los hermanos. Dice, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe vosotros estáis firmes, solamente por la fe. Entonces, el versículo 2 dice lo siguiente, esto pues determiné para conmigo, no ir a otra vez a vosotros con tristeza. Parece que hubo también una tercera visita de Pablo. Más adelante, al final de la epístola, dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Pareciera que hubiera una visita, una segunda visita de Pablo, y que fue en esta ocasión, ¿no es cierto? Entonces, esa fue una visita corta que hizo Pablo, probablemente fue de Éfeso y se trasladó hasta Corinto, cuando se enteró por medio de Timoteo los problemas que estaba viendo allí. Entonces Pablo fue, y esa visita fue dura, y fue para disciplinar, fue para corregir, y las cosas no habían quedado bien en la iglesia. Dice, ahora yo no quiero ir de nuevo con tristeza, ¿no es cierto? No quiero de nuevo ir a cargar las tintas sobre lo que pasa. Estaba esperando que el Espíritu Santo estuviera obrando en la iglesia y que los creyentes de la iglesia de Corinto reaccionaran, entendieran, vieran lo que estaba pasando y corrigieran la situación ellos mismos de acuerdo a lo que Pablo les había hablado, ¿sí? No estaba queriendo enseñorearse, como dice el apóstol, de su fe. Entonces, por eso no fue a aquel lugar, ¿sí? La palabra de Dios nos enseña de la siguiente manera, ¿no es cierto? Dice así, dice, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Entonces dice, si ustedes están mal, si ustedes están tristes, yo estoy triste. Y ese es un corazón pastoral, ¿sí? Ese es un corazón pastoral, ¿no? Que si él ve que su iglesia, la iglesia que él fundó, está en tristeza, eso también produce a él tristeza. Es inevitable para un pastor, ¿no es cierto?, pasar por esas circunstancias.
¿no? Aunque sabemos que el gozo del Señor está a pesar de todas las circunstancias, pero no somos ajenos a entristecernos por lo que pueda estar pasando en una iglesia, ¿no? Él estaba pensando en eso y dice aquí, porque si yo os contristo, ya los había contristado, ¿quién será después el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? ¿Por qué? Porque si alguien es contristado y esa persona es reconvenida, es exhortada, ¿no es cierto?, aún reprendida, para que cambie algún aspecto de su vida, para que se arrepientan por algunas acciones que han estado fuera de lo que es la palabra de Dios. Cuando esa persona se arrepiente, cuando esa persona reconoce que ha estado mal y deja de hacerlo y hay un cambio de actitud en esa persona o en toda la iglesia, eso hace que después esas personas a cuales él tuvo que contristar y le causó mucha tristeza hacerlo, ¿no es cierto? Después eso le sea un gozo para él porque vio que aquello que él tuvo que decir y aquel reto que le tuvo que dar a la iglesia produjo que haya un cambio y sea de bendición, ¿no es cierto? Una tristeza que era para bendición, hay una tristeza que según Dios dice que es para arrepentimiento, dirá un poquito más adelante el apóstol Pablo. Entonces, seguimos con la palabra del Señor. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Entonces, para eso les escribió la carta, ¿sí? Entonces, a veces uno pospone determinadas cosas, ¿no es cierto?, para no causar un mayor daño, una mayor tristeza a lo que ya está pasando. Eso no quiere decir que un siervo de Dios tiene que ser flojo y dejar pasar de largo las cosas y no corregir, ¿no es cierto? Si hay pecados, si hay doctrinas que no están conforme a la palabra de Dios, uno tiene que realmente actuar, ¿no? Y como pastor muchas veces uno cuando tiene que actuar de esa manera lo hace, pero no lo hace con alegría, digamos, los hace dándole tristeza de tener que hacer esa corrección, aunque sabe que es lo correcto y qué es lo que tiene que hacer, y que no puede dejar que esa situación se extienda en el tiempo por mucho, ¿no es cierto? Sino que llega un momento que tiene que tomar una decisión, pero uno tiene que buscar el tiempo de Dios para hacer esa corrección, y a veces esperamos en el Señor de que ese hermano reciba una palabra, que Dios esté hablando a su corazón, que él por sí solo tome una iniciativa hacia hacer lo que Dios quiere, ¿no? Entonces, cuando uno ya ve que las cosas no tienen otro remedio, otra solución que realmente ponernos más duros, más fuertes, hacer una reprimenda o tomar una exhortación más firme, ¿no es cierto? Y lo hacemos con uno solo objetivo, que sea de bendición para aquellos a quienes va dirigido esa exhortación. Dice, confiando, dice, en todos vosotros, que mi gozo es el gozo de todos vosotros. Entonces él no lo hacía porque quería y porque quería imponerse como apóstol y quería abusar de su autoridad, sino que lo hacía para la bendición de la iglesia y para que esa iglesia se encamine conforme a la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos está diciendo el apóstol aquí. Había un problema muy serio y Pablo estaba tratando de corregirlo, ¿sí? Y aquí el versículo 4 dice lo siguiente, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que les tengo. Es lo que estábamos hablando. Él les expresa que por la mucha tribulación y angustia del corazón,
les escribió con muchas lágrimas esta carta tan fuerte que les envió y que produjo tanta tristeza y algunos se enojaron mucho con Pablo. Y dice, y yo no lo hice con el objetivo de ustedes de contristarlos directamente. El objetivo de él era otro. El objetivo es que ellos entiendan cuánto él los amaba. Dice, cuán grande es el amor que os tengo, ¿no? En Hebreos la palabra de Dios dice que Dios nos disciplina y castiga a todo aquel que tiene por hijo, y aquel padre que no disciplina no ama, ¿no es cierto? Entonces es al revés por ahí de lo que hoy en día muchos piensan y dicen, no, yo no le pego, no lo corrijo, no lo castigo, no lo disciplino a mi hijo porque lo amo. Lo amo tanto que no lo puedo disciplinar, no lo puedo corregir por el amor que les tengo. Eso es justamente todo lo contrario al amor de Dios. El amor de Dios corrige, redarguye, reprende, exhorta, y eso, de esa es la manera que se manifiesta cuánto amamos a las personas que están bajo nuestro cuidado como pastores. Y dice, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Otra cosa es decir, bueno, ya está, que Dios los bendiga, que hagan lo que quieran y que se pierdan, que se aparten del Señor, lo que sea, yo no me hago más cargo, no les digo más nada. Entonces esa es otra actitud, ¿no es cierto? A veces llegamos a tomar esas actitudes carnales, aún líderes que podemos llegar a tomar esas actitudes, ¿no? Entonces estamos pasando tantos tiempos y está siempre problemas, hay personas que son problemáticas y siempre pasa lo mismo y siempre está con la misma historia, llega un momento de decir, bueno, listo, ya está, que pase lo que pase, si quiere irse a otra iglesia que se va, ya hay que lo arregle otro pastor, ¿no es cierto? Entonces Pablo no actúa de esa manera, él sigue poniendo su amor sobre esa iglesia, su interés, su guía, su cuidado, sigue preocupándose, sigue entristeciéndose, teniendo angustia en su corazón por lo que le está pasando a la iglesia, aunque es rechazado, aunque es criticado, aunque lo murmuran de él, ¿no es cierto? Y aunque cuestionan sus ministerios, ¿no? Yo cuando empecé el ministerio carcelario había algunos hermanos que por boca de otros que también los incitaban decían, el pastor a Furia ni siquiera es pastor. Entonces, ¿cómo nos va a venir a corregir, a exhortar? Porque había cosas que corregir cuando comenzamos el ministerio, más todavía, que eran malos hábitos, malas doctrinas que venían de otras cárceles, de otros pabellones cristianos de otros lados, y que había que corregirlo sí o sí, que no podía ser que no se corrigiera. Entonces, cuando uno entra a corregir, tienen que encontrar algún justificativo a aquellos que no quieren aceptar la corrección, ¿no es cierto? Y una de las cosas es poniendo en duda, cuestionando la persona y el ministerio de esa persona. Aquí pasaba exactamente lo mismo, cuestionaban el apostolado de Pablo. Entonces de esa manera se justificaban a no hacerle caso, no escuchar lo que Pablo les decía. A veces a los siervos de Dios nos pasa así, ¿no es cierto? Somos cuestionados, somos puestos en duda, porque hay personas que no quieren ser corregidas, que les duele su orgullo y que no dejan que el Señor a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, les esté hablando a través de un siervo, porque para eso estamos puestos los hombres que hemos sido llamados por Dios para el ministerio de la palabra, como nos enseña en Efesios el apóstol Pablo, los 5 ministerios, esos 5 ministerios, esos 5 dones que Dios le da a la iglesia, son con un objetivo, son para perfeccionar a los santos, para edificar a la iglesia. Así que ese es el objetivo. Pero hay personas que no lo aceptan, ¿no es cierto? Y hay algunos que aún pueden decir, no, yo no voy a la iglesia, yo sigo al Señor Jesús y no, lo que dicen los pastores.
no lo tengo muy en cuenta. Y aquí mismo en esta iglesia pasaba, ¿no? Porque unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos, decían yo soy de Pedro, y otros que se creían más espirituales decían nosotros somos de Cristo. Entonces, como eran de Cristo, no aceptaban ningún liderazgo, porque ellos tenían contacto nada más que con el Señor y recibían órdenes del Señor. Pero lo terrible para ellos es que la palabra de Dios indica que Dios ha escogido a personas en la iglesia para edificar la iglesia, para perfeccionar a los santos, y que esas personas son llamadas para ese ministerio y Dios les da los dones para ministrar la palabra de Dios, para edificación de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Nos llama para eso el Señor, para edificar a la iglesia y no para destrucción, diría Pablo aquí en este mismo pasaje, como ahora nosotros vamos a estar viendo. Y ahora en el versículo 5, el apóstol entra en el nudo de la cuestión de un problema grave de inmoralidad que hubo en la iglesia. Dice así: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Aquí había un hombre de la iglesia, un hermano de la iglesia, vamos a decir así, era un hermano realmente de la iglesia, que estaba en pecado sexual, estaba en inmoralidad, estaba en incesto. Él dice que la palabra en 1 Corintios, que era un hombre que estaba con la esposa de su padre, tenía relaciones con la esposa de su padre. Dice, cosas que en el mundo pasan, a veces pasan en la iglesia, y entonces, hermanos, no nos tenemos que asustar, porque en la iglesia primitiva ya estaba pasando. Eso es lo que quiere decir, no es que lo justifiquemos de ninguna manera, porque Pablo no lo justificaba y lo corrigió, y aparte de eso les dijo a los corintios, ¿cómo puede ser que ustedes no tomen ninguna acción con ese hombre y permitan tener dentro de la iglesia una persona así y no hacen ninguna corrección, no le llaman la atención, no toman ninguna medida con esa persona, ¿no es cierto? Que está manchando el testimonio de la iglesia y del Señor Jesucristo. Así que había tomado la iglesia una acción después de la reprensión que le diera Pablo, ¿no es cierto? Y este hombre se había arrepentido, había sido sancionado, había sido quitado de la comunión, ¿no es cierto? Y expulsado de la iglesia, pero cuando él se arrepiente, cuando él reconoce su pecado, Pablo les dice que la iglesia lo debe perdonar a este hombre, ¿sí? No les dice que lo rechacen, dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Ya la iglesia había tomado una decisión con respecto a este hombre y habían actuado de acuerdo a lo que Pablo les había dicho, ¿no? Dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. Así que tenían que recibir nuevamente a ese hombre, perdonarlo por lo que había causado, por lo que había hecho, y consolarlo, no solo perdonarlo, sino consolarlo
para que no sea consumido de demasiada tristeza a causa del pecado que había cometido, ¿no? Dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Y entonces ellos tenían que confirmar que realmente amaban a ese hermano haciendo dos cosas, perdonando por un lado y consolando, las dos cosas. No decir, bueno, yo lo perdono, pero hasta ahí nomás, ¿no? No, 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 vos lo tenías que, en esa iglesia tenían que perdonarlo y tenían que consolarlo, y tenían que hacer que ese hermano se fortaleciera espiritualmente de nuevo, que ese hermano realmente fuera realmente restaurado espiritualmente, ¿sí? Y eso realmente era amor. No dejarlo así, perdonarlo, bueno, sí, estás perdonado y quedaste ahí, nunca más nada, quedaste ahí al costadito, porque vos sos un pecador arrepentido y nada más. Entonces, la cosa era totalmente diferente. Y Pablo decía, al que vosotros perdonáis, yo también. ¿No es cierto? Aquí Pablo está delegando su autoridad también sobre la iglesia y hace que la iglesia tome una resolución, ¿no es cierto? Que no estén esperando que llegue Pablo para que sancione al hermano. Que ellos realmente con madurez, con, eh, con honestidad, con firmeza en el Señor, confirmando la palabra del Señor, lo que la palabra dice, tomaran ellos una acción, ¿no? Que sea una iglesia que creciera, ya era una iglesia que tenía más de 5 años probablemente cuando pasó este suceso que está hablando Pablo en esta carta y que es para enseñanza nuestra de cómo debemos obrar los siervos de Dios en una iglesia cuando en esa iglesia están pasando problemas, ¿no es cierto? Y cómo debemos actuar en general los siervos de Dios. Los siervos de Dios no estamos para ser servidos. Si el mismo Señor Jesús enseñó de que los siervos estamos para servir, porque Él dijo, yo no he venido a ser servido, he venido a servir. Y si Jesús vino a servir, ¿qué nos queda a nosotros, hermanos? Entonces, yo estoy no para enseñorearme de la iglesia, sino para ser el siervo de la iglesia. Entonces, a vos, hermano, que estás escuchando y sos parte del ministerio y sos siervo de aquí, entonces no sos siervo para tener privilegios, no sos siervos para tener beneficios que otros no tienen, ¿sí? Beneficios materiales, beneficios de otro tipo dentro de la iglesia del Señor. No, eso olvídate, no tenés que hacerlo, no tenés que hacerlo. Está bien que los hermanos en agradecimiento den bendición, bendigan al pastor, quieran bendecir al siervo, está todo bien, pero uno no puede exigir o demandar esos beneficios, ¿no? Mire, pasaba en la cárcel, o alguna vez lo escuché, de líderes, siervos de los pabellones, que cuando un hermano le traía en encomienda a la familia, iba y sacaba, le traían la caja, entonces ellos iban y sacaban, esto era para el siervo, y se lo sacaban de golpe, de prepo, obligado, ¿no es cierto? Y eso no es así, eso no es así, hermano. Una cosa es que uno lo haga voluntariamente para el Señor, y por amor al Señor, y por amor a ese hermano, y reconocimiento a ese siervo, pero no de esa manera. Nosotros no somos señores de la iglesia. No, la iglesia no es de los siervos, no es de los pastores, la iglesia es del Señor. Y nosotros solo somos siervos de Dios. Estamos para servir a la iglesia, ¿sí? Entonces, está bien, la palabra de Dios dice que los ancianos, o sea, los pastores tienen que ser, son dignos de doble honor. Eso quiere decir que el pastor tenga que exigir ese doble honor, ¿sí? Ese doble honor muchas veces hay que ganárselo, ¿no? En el amor de Cristo hacia los hermanos, ¿no? En el respeto por la congregación, ¿no? Entonces, en ser de bendición para la iglesia del Señor Jesús, porque estamos para eso, estamos para servir y no ser servidos. A veces algunos piensan y quieren tener lugares de liderazgo dentro de la iglesia porque piensan que de esa manera van a tener más beneficios, van a ser más beneficiados y van a tener lo que se llama, entre comillas, bendiciones mayores, que si no lo son. Sí, uno tiene mayores bendiciones del Señor, ¿sí? Pero la bendición
muchas veces no es material. La bendición es la bendición de poder ser usado por el Señor Jesús, ¿sí? De poder transmitir la palabra, de ser un vocero del Señor, de llevar palabra de Dios, de que Dios tenga bien usarte como un instrumento, ¿no? Siendo que nosotros somos indignos, ¿no? Que somos siervos de Dios por gracia de Dios, ¿no? Estamos por gracia de Dios, no por merecimiento propio. Es porque Dios quiso en su gracia darnos dones y ministerios para que podamos hacerlo. Entonces, si vos no entendés eso, hermano, en el ministerio, entonces estás muy errado, estás muy equivocado, porque realmente estamos para servir a la iglesia, estamos para guiar, para ser de bendición, y, y también es cierto, ¿no? Muchas veces los pastores tenemos que decir palabras duras o tener palabras fuertes contra de personas o a hermanos o hermanas que toman determinadas actitudes o caen en determinados pecados, pero la palabra del Señor también nos enseña de esa manera, ¿no? Que esa es una de las partes que nosotros tenemos que hacer. Muchas veces no podemos quedar bien con todo el mundo, ¿no? Si queremos quedar bien con todos, entonces vamos a terminar siendo débiles, siendo llevados para un lado o para el otro y no tomaremos, no seremos de bendición para otras personas, ¿no? Pero tenemos que hacer como dice Pablo le decía a Timoteo, ¿no? Timoteo era un poco más tímido que Tito en eso. Por ejemplo, Timoteo fue el primero que fue a Corinto, pero después Pablo, cuando tuvo que mandar para corregir, lo mandó a Tito, ¿no? Tito parecía que era más firme. Después, cuando tuvo también que enviarlo a Creta, lo mandó a Tito. Parece que tenía como, era más firme de carácter que Timoteo, que era un poquito más tímido. Entonces Pablo le dice así a Timoteo en 2 Timoteo 4, en el versículo eh, capítulo 4, ya lo estamos buscando, versículo 2, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de ir, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus malos deseos, ¿sí? Conforme a sus carnalidades, deseos carnales, de su naturaleza caída. Entonces, muchas veces, como siervo de Dios, tenemos que tener esta actitud: redarguir, exhortar, corregir, ¿no es cierto? Y estas cosas no a todos les gusta, o a muchos les duele, o otros se enojan o se enfadan, pero es necesario que como siervos de Dios lo tenemos que hacer sí o sí, porque es lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿no es cierto? Y también nos enseña la palabra del Señor a perdonar. Dice, lo que ustedes hayan perdonado a esta persona, yo también lo perdono. Porque no queremos, dice Pablo, que el diablo gane lugar entre nosotros, no tome ventaja alguna sobre nosotros. Dice, no ignoramos las maquinaciones del diablo. ¿Sí? Sabemos que el diablo está ahí alrededor nuestro como león rugiente buscando a quien devorar. Pablo dice, no ignoramos las maquinaciones del diablo. ¿Sí? El enemigo está ahí trabajando y nosotros estamos en guerra permanente contra el enemigo. ¿Sí? Entonces, como no ignoramos esas maquinaciones del diablo, entonces debemos actuar conforme a la palabra de Dios. Y entonces, si perdonamos, no le estamos dando lugar al diablo. La falta de perdón le da lugar al enemigo. La falta de perdón le abre la puerta al odio, al resentimiento, al rencor, ¿no es cierto? Todas cosas que no son de Dios. Y somos tentados por el enemigo a eso, a ser rencorosos, a tener bronca contra una persona, a no perdonar, ¿no es cierto? Entonces, eso no es de Dios, eso es insuflado desde el infierno, del mismo Satanás.
Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que no debe el enemigo ganar ventaja alguna. ¿Y cuándo gana ventaja el diablo sobre nuestras vidas? Cuando nosotros le abrimos la puerta de nuestra vida, o la puerta de nuestra familia, o la puerta de nuestra iglesia, ¿sí? ¿Y cómo le abrimos la puerta al diablo? Para que entre y gane una ventaja, y tenga una ventaja sobre nosotros que no la tenía que tener. Que gane un lugar. No deis lugar al diablo, dice la palabra en otro lugar Pablo. Lo que le abre la puerta al diablo de los hogares, de la familia, de nuestras vidas personales, es el pecado. Es lo único que le abre las puertas al diablo, el pecado. Porque nosotros, si estamos en Cristo y estamos en comunión con el Señor, el enemigo no puede entrarnos, no puede entrar. El enemigo tiene lugar, entra en nosotros, entra en la congregación, no entra a poseernos a nosotros. Ojo, no estoy hablando de posesión demoníaca de los cristianos, sino que entra a una iglesia, a una familia, toma lugar, ¿sí? Cuando hay alguien que está en pecado y esa persona, sobre todo si es la autoridad de la iglesia o la autoridad del hogar, como son los padres, entonces esas autoridades que Dios ha puesto, que Dios ha delegado en las autoridades de la iglesia, en las autoridades de la casa, del matrimonio, de la familia, entonces cuando esas autoridades les abren las puertas, entonces el enemigo entra y hace lo suyo. Entonces, Pablo lo que decía, yo no quiero que ustedes tengan eso, que le den lugar al diablo, que el diablo gane una ventaja entre nosotros, que meta una cuña por ahí, porque por falta de perdón hacia este hermano que sí se ha arrepentido, que cayó en pecado, no importa qué pecado haya caído, Dios perdona, ¿sí? Mucha gente le cuesta, no aún a los cristianos, ¿no? Pensamos que algunos pecados son imperdonables, pero no son imperdonables para Dios, ¿sí? La gente del mundo, si uno dice voy a la cárcel y hay personas a predicarles, hay personas que se arrepienten y se entregan a Cristo y han sido asesinos, violadores, lo que sea, dice, pero ¿cómo esas personas van a recibir el perdón? ¿Cómo esas personas van a tener comunión con Dios? ¿No? Y van a ser hijos de Dios. ¿No? Les cuesta aceptar de que Dios perdone a esas personas. Pero Cristo murió por los pecadores, decía Pablo, de los cuales yo soy el primero, ¿sí? Entonces, y Él murió por todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Así que todos y cada uno de nuestros pecados, si los confesamos delante del Señor y nos arrepentimos, la Biblia dice que Dios nos perdona. ¿Y cuántas veces nos perdona? Esa es la otra, ¿no? Esa es la otra, ¿no? Ojo que con esto no quiere decir que nosotros podemos jugar con Dios y jugar con el pecado, ¿no? Eh, Cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar al hermano? 7 veces, le decía Pedro. No, le dice Jesús, 70 veces 7, ¿no? Y esa es la manera que Dios perdona, ¿no? A nosotros muchas veces nos cuesta entender la gracia de Dios, ¿sí? Pero estamos en el tiempo de la gracia de Dios. Es la época de la gracia, la dispensación de la gracia, donde Dios nos perdona de todos nuestros pecados si vamos a Él. Porque Él es fiel y justo, dice la palabra de Dios, para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Si nosotros confesamos nuestros pecados, somos limpiados de todo pecado y de toda maldad. Si los confesamos al Señor y nos volvemos a Él. Gloria al nombre del Señor. Entonces, vamos ahora en estos últimos 2 versículos, dice el 12 y el 13, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Entonces, Pablo estaba esperando a Tito, porque él estaba esperando que le trajera noticias de cómo estaba la iglesia de Corinto. No tenían como nosotros WhatsApp, no tenían teléfono, no tenían nada de esto, entonces tenían que ir personalmente y estaba esperando que viniera Tito, a quien él había enviado, como les decía antes,
pero Tito se había retrasado, entonces ya no podía volver para el mar y tenía que dar toda la vuelta. Entonces Pablo dice que se le había abierto en Troas puerta para predicar el Evangelio. Entonces fue a Troas, empezó a predicar, vio que se abrió la puerta de Troas para que escuchen el Evangelio en el Señor, dice, se me abrió puerta en el Señor, eh, pero dice que él, a pesar de eso, no tenía reposo en su espíritu porque estaba esperando noticias de esa iglesia que la estaba pasando tan mal, que había tantos problemas y que él lo preocupaba como pastor, como eh, apóstol, como el fundador de esa congregación, ¿no? Y dice, no tuve reposo por no haber hallado a mi hermano Tito. Así que despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Dio toda la vuelta y se iban a encontrar en Macedonia con el hermano Tito, que les llevaría las noticias de cómo estaba el asunto en aquel lugar. Así que, hermanos, que Dios les bendiga. Seguiremos con Triunfantes en Cristo. Es un precioso pasaje y no se lo pierdan en el próximo estudio bíblico, porque ha sido de mucha bendición para mi vida estar estudiando esto, y este pasaje que viene a continuación ha sido tremendamente de bendición y me ha dado el Señor nueva luz sobre lo que esto significa. Mire, usted, después de tantos años en Cristo y de tanto haberlo leído, encontrar en el Señor algo que sea de gran bendición. Y la palabra de Dios así siempre se renueva y siempre tiene algo nuevo para nosotros que no conocemos, a pesar de que tengamos muchos años de leerla y de estar en el camino del Señor. Que Dios los bendiga, hermano. Acuérdense, siervos, acuérdense, ministros, a los cuales está dirigido este estudio bíblico. Ustedes están para servir a la iglesia y no para ser servidos, ¿sí? Ayuden, sirvan a los hermanos, hagan trabajos de siervos, pero no de señores, ¿sí? Porque no son señores de la iglesia, ustedes son siervos de la iglesia, ¿sí? Ponga a los demás delante de usted mismo, antes que usted. Usted sirva a Dios sirviendo a los demás y Dios lo va a bendecir a usted, pero usted sea un siervo de verdad. Que Dios le bendiga.